Buenos días a todos en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada de Impact Talk. Esta semana vamos a hablar acerca de los datos abiertos, un tema muy interesante. Me acompaña el equipo Gabriel Vergel y un invitado muy especial. Hola, Gaby. Hola, Diego, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro Impact Talks. Sí, esta vez nos acompaña una persona muy particular, es un amigo y también un colega, José Garduño, desde México. Hola, José, ¿cómo está ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy en Suiza ahora. Soy mexicano, Sí, pero pero... eres mexicano. Es consultor de seguridad de Dreamlab, trabajaba en Chile, ahora está en Suiza, por lo tanto es un mexicano residente en Suiza. Es licenciado de Tecnologías de Información, tiene un magíster de Tecnologías Multimedia en España, tiene un magíster de Tecnologías Móviles y Negocios de Finlandia, donde hizo una tesis relacionada justamente a este tema de Open Data, y también estudió cómputo forense en Estados Unidos, y fue investigador en televisión móvil e interactiva en Noruega. Así que yo creo que nos va a poder aportar mucho hoy día. Bueno, entonces vamos al área de las noticias. Bueno, la primera noticia que yo tenía es justamente sobre miners. No sé si ustedes han escuchado últimamente, pero en general hay muchos sitios web que hoy en día están infectados con un miner y es muy difícil de poder evitar eso porque los navegadores ejecutan JavaScript. Hace poco estuvo Dimitri de Kaspersky acá dando una charla en BSI y nos contaba que había un montón de sitios web chilenos que tenían miners, incluso sitios del gobierno. Y la noticia que les traigo ahora es que se descubrió un nuevo miners que incluso funciona una vez que ustedes cierran el navegador web, porque hasta el momento el miner funcionaba mientras estaba el navegador web abierto, pero en una investigación que hizo Malwarebytes se dieron cuenta de que había un nuevo tipo de miner, al parecer igual de CoinHive, que básicamente lo que hace es que abre una pequeña ventana que se esconde debajo de la barra de tareas de Windows, detrás del reloj, y ustedes no se dan cuenta en realidad que está abierta. Y por lo tanto es mucho más difícil de detectar. Y la única forma de cerrarla es abriendo el administrador de tareas y buscando el proceso o algo así. O bueno, y si la casa de antivirus también bloquea este tipo de miners, también lo podría bloquear, pero en general lo que se han dado cuenta es que no se puede bloquear y que este en particular, que sigue ejecutándose una vez que yo cierro el navegador, porque va a haber un pop-up que se esconde, como les decía, es mucho más difícil de bloquear y de identificar. Y lo que recomendaban en la noticia era que existe un add-on que se llama NoCoin, y que es una extensión de código abierto y que justamente bloquea CoinHive y otros mineros similares, y funciona con Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera. Hasta el momento no es compatible con Edge ni Apple Safari e Internet Explorer, pero sí funciona con los otros navegadores. Así que a tener mucho cuidado cuando se den cuenta de que su computador empieza a sonar el ventilador o algo así, porque probablemente hay un miner detrás. Y a instalar el add-ons pronto porque son bastantes los sitios que están con los miners. Mi noticia es sobre uno de esos errores humanos increíbles, sobre otra fuga de información a la NSA. Esta vez fue a través de un disco duro que se quedó sin protección en Amazon. El disco duro contiene no contiene un sistema operativo llamado Redix, que es una distribución de Linux, sino que no abre, no se ejecuta porque tiene unos enlaces hacia unas IPs y hacia unos sitios que pues parecen ser del Pentágono, entonces no abre. Sin embargo, contiene muchísima información confidencial de los Estados Unidos. Son 100 gigas de información, lo cual no es menor. Y contiene carpetas de la unidad de inteligencia del ejército y contiene unas carpetas marcadas como no extranjeros, no foreigners,
donde incluso hay información que los mismos Estados Unidos, o se dice que hay información que los mismos Estados Unidos no comparte con sus aliados. Entonces es crítico, toca estar muy pendiente. Recuerden que esta es la tercera fuga de información que se le genera a la NSA y pues las otras dos han generado unos impactos bastante considerables por la información que tenían. Sí, bueno, probablemente Wikileaks tenga más cosas guardadas por ahí. Sí. Tengo algunos colegas que dicen que están seguros que Wikileaks es ruso. No sé qué opinas tú, José. No sé, no sé la verdad. Yo soy neutral, estoy en Suiza ahora, entonces no. Ah, verdad. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, la segunda noticia que yo les traigo tiene que ver con HP. Y al parecer, HP desde siempre ha tenido un agente que viene con sus computadores, pero últimamente este agente ha empezado a ser detectado como un spyware por las distintas soluciones de antivirus. El nombre se llama HP Touchpoint Analytics Client. Según HP, es un agente solo para telemetría y que de cierta manera envía información anónima hacia HP respecto al comportamiento del usuario, ese tipo de cosas. Sin embargo, en la noticia se juntaron varias entrevistas que han hecho y reclamos que han hecho distintos usuarios. Y, por ejemplo, uno de los reclamos era que este agente utilizaba más del 95% de la CPU. Entonces, obviamente, los antivirus y los antimalware lo detectan como un malware, ya hacen de que el computador esté muy lento. Otra persona, por ejemplo, decía de repente que estaba experimentando una desaceleración considerable en su computador, que era un computador de última generación, y buscando en el administrador de tareas encontró justamente el HP Touchpoint Analytics Client y que consumía muchos recursos. Otro usuario decía que claramente él no recordaba haber instalado nada en este programa y que al parecer HP lo instalaba silenciosamente. Bueno, ¿qué dijo HP? HP dijo de que este agente está desde el año 2014 como parte de su software de soporte y que lo único que había hecho HP había sido cambiarle el nombre y que lo único que hace es recopilar información anónima de diagnóstico sobre el rendimiento del hardware, que no se comparten los datos con HP a menos que se otorgue expresamente el acceso. Bueno, mi segunda noticia es otro, otro error de esos que son complicados de creer. La semana pasada pues fue noticia mundial de que la actualización del sistema operativo de macOS, el High Sierra, te pedía contraseña para el usuario, pero el administrador root lo entraba sin contraseña, lo cual pues es un error que es totalmente increíble en esta altura de lo que llevamos Del trabajando mundo. y de la seguridad, sí. Es, es inconcebible que un sistema operativo tan maduro como estos haya salido con este error. Sin embargo, lo más complicado del asunto es que 48 horas después de reportado sale el parche y el parche genera otro error. El error que genera es aún un poco más complicado, me parece a mí, porque no solo, o sea, no solo genera problemas de seguridad, sino además problemas de usabilidad para el usuario, porque deja sin acceso a los usuarios para compartir su información, para poder acceder a las carpetas compartidas dentro de su sistema. Eh, Mac dice que el error, que lo que hizo para solucionar el error fue simplemente modificar un manejo de derechos del sistema, que hay que proceder a manualmente configurar el sistema. Da 4 pasos, que es abrir la terminal, ejecutar un comando con sudo, ingresar la contraseña que se le quiera al administrador y salir de la terminal. Pero como decíamos ahorita, un usuario no muy avanzado jamás lo va a hacer.
Sí, es loco que pase esto. O sea, uno jamás pensaría que a Apple le pasa esto. O sea, Sí, pero como decimos realmente acá en creo que Latinoamérica, es más eso. hasta las mejores familias pasa. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a el tema central del talk. Vamos a empezar a hablar acerca de Open Data. Y para romper el hielo, ya entrando de lleno en Open Data, le quería hacer una pregunta a José. Privacidad versus transparencia. Ok. Bueno, este es un tema súper interesante. Bueno, como ya dijiste antes, hice mi tesis sobre esto y la hice sobre Chile. Por ninguna razón más que estaba en Chile cuando hice la tesis. No es porque le tengan Bueno, amor. ahora estás fuera de Chile, así que puedes tener menos cuidado en decir las cosas que vas a decir. Claro, ahora sí, full disclosure ahora. No, y bueno, la privacidad y la transparencia son cosas que en una democracia actual son como ya requisito, ¿no? Nadie dice, oye, pero ¿para qué quieres la privacidad, ¿no? ¿O para qué quieres transparencia de un gobierno? O sea, en nuestros países donde estamos ahora nosotros, eso ya ni se cuestiona, ¿no? Sí, Eh, total. lo divertido de esto es que la privacidad es el opuesto de la transparencia, ¿no? Claro. Uno trata de proteger datos, de proteger información, y la transparencia se trata de publicar información. Entonces, tratar de equilibrarlo es un tema complicado, ¿no? Y bueno, por lo que me di cuenta en la investigación es que tampoco tú puedes hacer como un marco de trabajo para que funcione igual, no sé, en China que en Chile o en Colombia, porque también tienen cosas específicas sobre cultura, sobre leyes que tampoco se pueden aplicar en todos lados, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como un estudio bien completo antes de hacer una ley, antes de hacer un sistema que tenga información, eh, y bueno, para poder balancear estas dos cosas, ¿no? De privacidad y transparencia. Entonces, la privacidad, bueno, como ya hemos visto ahora en Estados Unidos se fugaron estos datos de Equifax, ¿no? Entonces, ahí tiene un impacto súper grande contra la privacidad en Estados Unidos, porque el, el, el Social Security Number en Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, en Chile, era un dato como súper secreto, ¿no? Sí, Claro, y no lo ando a dando a cada diferencia, rato, en Chile probablemente. y a diferencia de Colombia también. En Colombia el equivalente al social number es no solo público, sino que casi que lo usas todos los días en público para identificarte. Y además es súper predecible, igual que en Chile, según tu presentación y tu estudio. Claro, no, y es un problema. Yo cuando llegué de México, nosotros en México tenemos un identificador súper largo. Yo la verdad que no, nunca me lo aprendí. No, no tengo tan buena memoria para aprenderme eso. Entonces no es práctico utilizarlo como lo usan en sus países. No sé, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que cuando iba a la farmacia me pedían este identificador como para intentar darme descuentos o X cosa, ¿no? Entonces iba a comprar unos zapatos, también me pedían el número. Entonces, bueno, yo nunca lo daba porque no quería darlo y a veces se me quedaban viendo así como raro, ¿no? O sea, ¿por qué no me Sí, quieres dar claro. ese número si no significa nada? Pero claro, o sea, al final, con ese número puedes llegar a muchísima información, ¿no? Sí, Eh, es complejo el tema en Chile porque es como dice José, lo piden para cualquier cosa. Yo en particular ya me aburrí de no darlo y ahora ya lo doy, porque generaba colas en todos lugares donde estaba yo, porque empezaba a discutir con el dependiente. Y llegábamos finalmente a la ley 19.628 y tenía a la gente atrás, ¡ey, ey, apúrate, apúrate! No sé qué. Entonces ya bueno, es un tema Aquí de pasa sociedad igual. al parecer y Claro. Pero bueno, como tu derecho a la privacidad te permite no dar
ese número Sí, también. claro, pero me odiarían en todos los negocios y en todos los Claro, lugares y claro, es un tema tendrían mi práctico. foto, así casi. Así- Hay una frase que se me quedó pegada después de ver la película de Snowden, donde en algún momento el director de la NSA le dice a Snowden de que a los americanos no le importa la libertad, sino que les importa la seguridad. Y me quedo dando vueltas. Claro, y también es como cambiar una por otra, ¿no? Es lo que te dicen. Sí, aquí pasa lo mismo que en Chile, Gaby. Acá tú vas a, no sé, cualquier supermercado y todos tienen tarjetas de puntos y cómo te identificas con el número de la cédula y igual con el número de la cédula da todo. Pero yo te quería preguntar, José, Ujú. si aplicar los modelos de transparencia te parece correcto dentro de los estados. O sea, yo creo que, claro que sí se necesita transparencia. El tema es cuando empiezan a publicar datos personales, privados, o que permitan la identificación de las personas. Y ahí ya me parece como ir más allá de lo que se debe, ¿no? Eh, sobre- Casi todos los gobiernos ahora también tienen un portal de datos, ¿no? El Open Data que le llaman. Y bueno, ahí encuentras muchos datos, pero ninguno sobre, Una persona específica. claro, ninguna persona específica. Entonces tienes datos, no sé, de salud, de transporte, empleo, gasto público, seguridad, que son útiles, o no sé, incluso hay veces cuando la privacidad, por un bien mayor, es posible transparentarla, ¿no? Entonces, no sé, si quieres saber el sueldo de una persona, que trabaje para el gobierno. Ahí me parece ya algo que se puede permitir, ¿no? Por el tema de la transparencia, para Sí. auditar este tipo de cosas. Claro, pero Pero, yo, por ejemplo, en Chile me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué los datos del CERVEL son públicos? Donde aparece claro, mi nombre, mi dirección y mi root. Yo no quisiera, quizás como ciudadano, de que esos datos fueran públicos, porque quedan a disposición de cualquier persona que quiera venir a tocarme la puerta. Claro, claro, y sobre todo tan asequibles, pienso yo, porque aquí en Colombia sucede algo similar. No sé exactamente qué es para ustedes la base de datos de CERVEL, pero Ah, en la aquí, base de datos de votantes. bueno, te va sin querer queriendo a decir exactamente el mismo ejemplo. Acá hay una base de datos desde la registraduría y simplemente con el número de identificación, incluso sin saber realmente la persona, sino con un número que uno sabe que pertenece a alguien, encuentra la ubicación exacta de la mesa de votación, cuando la registró, y pues con todos esos datos es supremamente Pero aparece la sencillo. dirección también tuya de tu casa. En algunos casos sí, pero sobre todo sale es el que es seguro, seguro, es el de la mesa de votación. Y por ejemplo, nosotros en Colombia el próximo año tenemos elecciones presidenciales, entonces, claro. Acá la diferencia es que en Chile, bueno, esa consulta, por lo menos la que yo vi en Colombia, se hace a través de una página web, ¿cierto? Y tú le metes el número sí. y te da la respuesta. El tema es que en Chile el CERVEL, el Servicio Electoral, está obligado por ley a publicar estos datos y lo que hacen es publicar unos PDFs con toda la información. Entonces no tienes que hacer ni los requests, te bajas los PDFs. Bueno, de eso yo fue lo que hice para la tesis. Ya de PDF lo conviertes Sí, a texto, a una base de datos relacional o lo que tú quieras. Y al final tenía 13 millones de datos, incluyendo Es una número locura. de identificador, nombre completo, la dirección y, bueno, también dónde votabas y eso. Y no, es increíble realmente. Y en pocos lugares, bueno, por no decir ninguno, en ningún lugar más que Chile, encontré tanta información. sí, Entonces, sí. sí, Tanta, no, no sé aquí en un solo sitio, porque claro. acá
y he visto también en otros lados digamos, con el número y de pronto jugando un poco más entre varios servicios del Estado, también obtienes Claro, muchos de los datos que te dan allá con el CERVEL. claro. De hecho, ahora que dices la combinación de los datos, eso también es increíble, porque ya que el CERVEL te da muchos datos, tú puedes agarrar este root, por ejemplo, y ir al registro civil y sin ningún tipo de autenticación te dan muchos más datos. Entonces, por ejemplo, tú puedes pedir un certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, sin autenticar por la página, solo utilizando este número identificador, ¿no? Y al José, pero final... yo te tengo una pregunta. En Colombia, hace, no sé, creo que cerca de un año, pusieron una ley en donde las personas y las empresas que manejaran bases de datos con información considerada como sensible o privada, y sobre todo las del Estado, tenían que publicar esas bases de datos, o sea, tenían que registrarlas, publicarlas, no, perdón, registrarlas ante un sistema se llama Registro Nacional de Base de Datos, digamos, para poder tener el control de qué hay en esas bases de datos. ¿Te parece que ese mecanismo de control sobre el Open Data y que procuran los estados para la transparencia es efectivo? A ver, efectivo, o sea, yo creo que en teoría tiene muy buenas intenciones y es hacer un poco de transparencia para la privacidad. O sea, está muy bien saber qué empresa tiene qué dato tuyo. ¿Esto aplica también para las empresas y personas naturales, dijiste? Sí, sí, para las empresas. Las Pero, personas Diego, naturales no tanto, pero las empresas la deberían haber subido en el registro nacional. pero eso tiene que ver con la protección de los datos personales que tienen esas empresas. ¿Esa es la intención? La intención de la ley o de la norma, según entiendo, pues no soy abogado, eh, es más como que el Estado conozca cuál es la información, digamos, personal o sensible que cada empresa tiene de los ciudadanos. Bueno, Incluyendo yo qué pensaría que datos. ese es el objetivo. Sí. Mm. Sí, o sea, yo creo que está bien. De hecho, Chile también tiene una base de datos como esta, pero es solamente para organismos públicos. Y, y bueno, también lo que yo vi es que incluso aunque sea para organismos públicos, eh, ¿cómo se dice? El verificar que se esté cumpliendo es bien difícil. Entonces, ahora me imagino, si lo vas a aplicar a todas las empresas, ¿cómo puedes comprobar de que las empresas te están dando toda la información? Y la otra cosa es, una vez que compruebas que alguien no está cumpliendo, si tiene penas adecuadas o ese tipo de cosas. En Chile no pasa nada realmente. No, lo que pasa es que en Chile, o sea, tenemos una ley de protección de datos personales, pero es del año 99 y se actualizó el 2012 y lamentablemente no tiene mucha fiscalización. Existe un anteproyecto de ley, pero que lleva harto tiempo en el Congreso. Y lo que pretende ese anteproyecto de ley es un poco lo que pretenden las otras leyes de protección de datos personales, que básicamente lo primero que se le exige a las empresas es declarar la base de datos personales que tienen. Y una vez que la declaran, tienen que cumplir con una serie de controles para proteger esos datos. ¿Y cómo se fiscaliza ese cumplimiento? A través de una entidad pública que es como un observatorio, y hay multas obviamente a los que no declaren la base de datos, a los que no implementen el control. Claro, pero eso todavía en Chile no pasa. En Perú, por ejemplo, ya pasa, ya existe la ley implementada. Y probablemente en Colombia tenga el mismo objetivo. Sí, y aquí también hay una serie de sanciones a quien no la maneje bien y a quien la divulgue o la deje sin controles. Tengo entendido que por ahora obligatorio era el registro. Claro, ese es el primer paso. Sí, eh, el problema es que creo que estoy un poco de acuerdo con José, es complicado llegar a garantizar que las empresas
sobre todo las empresas públicas, perdón, privadas, porque pues a la final no tienen por qué pasarlo, hayan pasado todo lo que realmente tienen. Sí, es complicado. O sea, yo creo que la intención es buena y claro, pues para el tema de la privacidad es súper súper bueno. José, yo tengo una pregunta. Bueno, ya hemos estado hablando un poco de este tema, pero cuéntanos un poco resumidamente de qué se trató tu tesis sobre Open Data que hiciste en Chile y cuál fue el resultado al que llegaste, ¿Y o la por qué conclusión. quisiste meterte en Open Data en esto? Claro. Bueno, me quise meter porque, bueno, el tema de la privacidad estaba como muy en boga porque era justo recién lo de Edward Snowden, ¿no? Y bueno, me interesó el tema de la privacidad y te digo, como llegué a Chile y me empezó a sorprender este tema del root y por qué el root usarlo para todo, fue más por curiosidad del ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y bueno, a lo que pude llegar al final fue, O sea, primero partiste con la base de datos del CERVEL y ahí claro, básicamente habían dos atributos que tenían las personas. claro, o sea, el Nombre, nombre y dirección y el número root. de identidad, claro, y la dirección. Después de esto, bueno, y todo lo fui metiendo en una base de datos y automatizando ciertos procesos, ¿no? También el del registro civil lo pude automatizar, tenían unos captchas o lo que sea, pero muy malos. De hecho, el 60% de las veces te lo sacaba bien Tesseract, sin ningún tipo de entrenamiento, te lo adivinaba. Entonces podía sacar masivamente también estos datos, ¿no? De ahí, otro de los servicios que era vulnerable o que no te pedía ninguna autenticación, te decía dónde trabajaba la persona. Entonces era otro dato importante, ¿no? Entonces ya tenías, podías armar el árbol genealógico, sacar dónde trabajaba la persona, podías bloquear los documentos de identidad también, el pasaporte y la cédula de identidad. Y con eso también se te bloquean ciertos procesos en los bancos donde necesitas autenticar con tu cédula de identidad. Eh, También, bueno, los datos de los sueldos también se podían ver. Eh, este Pero tema, eso ya claramente invade la privacidad de una persona. O sea, claro, Sí, ya. de hecho, eso no pueden ser datos públicos. sí, todo lo anterior invade la Sí, privacidad. O sea, desde los primeros datos ya no es solo transparencia o ya no son solo datos abiertos, ya pasa a ser una violación de la privacidad porque están dando tu dirección de domicilio. claro. Y bueno, de ahí datos fiscales a través de, bueno, no, lo que te decía, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos en Chile, yo creo que no sabía qué datos eran públicos y cuáles datos eran privados. Y, por ejemplo, para abrirte la cuenta del Servicio de Impuestos Internos, te pedían datos sobre el padre o la madre del individuo. Y esos datos tú los podías obtener sin ninguna autenticación del registro civil. Entonces ya ibas utilizando así como cadenas de datos. Entonces cualquier persona se podía abrir una cuenta del Servicio de Impuestos de cualquier otra, ¿no? Y, y bueno, también había otros hacks más. Por ejemplo, había un kiosco en el Servicio de Impuestos Internos. Ya estoy en modo full disclosure ahora. Había un kiosco del Servicio de Impuestos Internos que tú podías adulterar la cédula de identidad. Creo que en Colombia también tiene un Sí, código se usa el PDF 417. claro. Entonces, por ejemplo, en Chile, los primeros 9 bytes son el número identificador. Entonces, otro de los datos que contiene la cédula o el PDF 417 son los datos biométricos de la huella dactilar. Sí, igual que acá. Entonces, un atacante podía modificar esos 9 bytes, primeros 9 bytes, que son el identificador, y dejar el autenticador de la huella igual, ¿no? Entonces tú ibas Claro. al kiosco, podías recuperar contraseña, te identificabas como otra persona, pero autenticabas con la huella del atacante, ¿no? Y bueno, eso funcionaba en ese kiosco y en varios otros kioscos del Servicio de Impuestos Internos. Y ¿Cuál fue bueno, la totalidad de atributos que lograste juntar para una persona? uf,
no, ya no me acuerdo, eran muchos datos privados. Los que te comenté ahora, sí, la persona. Y bueno, ya cuando empezabas a unir también los datos de empresas privadas, entonces, por ejemplo, las aseguradoras, otro tema. Entonces tú metías ese mismo número de identificador y te decían qué autos tenía la persona. Claro, claro, el problema es eso, yo creo, que se ocupa el root como nombre de usuario. Sí. Exacto. O sea, se está ocupando un dato público como nombre de usuario, como primer factor de autenticación Claro, sí, de identificación en realidad. las credenciales, usuario y contraseña, es un par, ¿no? El que te autentica. Si tú ya tienes la mitad del token, digamos, ya Claro. estás. Sí, sí. Y la otra mitad, las contraseñas son, la gente por lo general utiliza las mismas contraseñas en muchos servicios, se reutilizan contraseñas, entonces es un problema realmente. Y por ejemplo, en Colombia es muy común, que entidades del Estado que, no sé, le crean dentro de sus sistemas cuentas a sus empleados, los creen usuarios, la cédula, contraseña, la cédula. Sí. Y yo creo que el 80% de los empleados jamás cambia la contraseña, o sea, ni siquiera lo forzan a que las cambie. Entonces eso lo hace aún más crítico que usen, como decía Gaby, un dato totalmente público Como como identificador. identificador. Sí, sí, es un Sí, problema. Y claro, el los otro bancos. problema, José, es el nombre, ¿no? ¿Cómo? A los bancos. Los bancos. El otro problema también es nuestra estructura de nombre, porque nos permite identificar muy claramente a una Claro, exactamente. persona. Y era lo que decía al principio de los temas culturales, de cómo si hay una diferencia, por ejemplo, para la seguridad de información en China con solo los nombres o en Chile. En China tienen nombres muy cortos y se repiten, ¿no? Y por ejemplo, en países de Latinoamérica o con el nombre español, digamos, por lo general tenemos dos nombres, ¿no? Juan José o José Luis o lo que tú quieras, y después dos apellidos. Entonces, estos cuatro nombres, por lo general, o cinco a veces, es como un número identificador en sí, la combinación de todos estos. Entonces, analizando la base de datos del CERVEL, era aproximadamente el 95% de los nombres eran únicos. Entonces, era casi igual que usar un root, Sí, claro. el nombre completo. Y Yo creo que probablemente sea igual para Colombia. yo creo que en Colombia debe ser también proporcional la esta, porque aquí también es muy común dos nombres, dos apellidos. Por ejemplo, haciendo búsquedas ahí con mi nombre, Diego Samuel, hasta hace 6, 7 años yo era el único. Ahorita hay 2 o 3 Diego Samuel y mi combinación completa soy único. Sí, Claro. Y también, por ejemplo, en Chile, yo creo que en Colombia, estos números de identificación son incrementales. Entonces, tú también puedes relacionar quién es más viejo por el número de root que tiene. Entonces, Aquí en Colombia hubo un cambio hace poco. uh-huh, Entonces, los menores de 30 años uh-huh. tienen cédula que empieza por 1.000 millones. Y ya sabes que tienen menos de 30 años. claro, sí. Para los que son mayores es aún más fácil la identificación. ¿Por qué? Porque además con el solo número sabes la ciudad, el sexo y la edad. Por ejemplo, mi papá empieza por 19 millones. Ya listo, sabes que es hombre, que nació en el centro del país. Si te dice 35 millones, ya sabes que es mujer, que nació en el occidente y que tiene aproximadamente 40 años. ¿Y cómo Si sabe si es mujer o hombre? por Porque es el un código binario. identificador, por el número. Los números, si es de 17 a 20 millones es hombre, si es de 30 a 55 millones es mujer, si es de 75 a 80 millones vuelve a ser hombre, así. Ah, no, acá solo uno sabe, parece la edad. Claro. Acá se sabe si es hombre, si es mujer. Con los nuevos, con el de 1.000 millones, lo único que quitas es que no sabes si es hombre o mujer. Pero ya sabes más o menos la edad,
sabes más o menos la región también porque si es del centro del país es 1.000 millones, menos de 100.000, mil millones, 100, 0 algo, 0,80 y algo, 0,16 algo. Y si es de otros sitios, la costa, entonces es 1.000 millones, ciento algo, así. Ah, qué loco. Bueno, ese es un tema, parece, José, ¿o no? El que ocupemos el root como un identificador. Claro, entonces, por ejemplo, en los bancos, lo que te decía, tú puedes ir y probar, como ya sabemos que todos son, no sé, 15 millones. Si tú con herramientas automatizadas empiezas a probar root 15 millones, 15 millones 1, 15 millones 2, que así incrementalmente te va, por lo general tú puedes diferenciar quién es usuario o no. Entonces Claro. puedes ver qué persona tiene cuentas en qué bancos, por ejemplo. O también si está afiliado a qué empresa de salud. José, y tú que pues estás en Suiza y que ves la diferencia cultural, ¿cómo es un poco allá el manejo de ese identificador? Claro, acá se tienen diferentes números para diferentes, o sea, hay uno para la salud y hay otros números, no sé, para impuestos. Y acá como está el estado, digamos, separado en regiones o cantones, le Cantones. llaman acá, claro, la información también no está centralizada. No toda está centralizada. Entonces, si tú te mudas de cantón, tienes que ir a preguntar a tu cantón que te den cierta información y luego ir y entregarla al otro cantón, por ejemplo. Entonces, Claro. esa parte, bueno, por el punto de vista de privacidad, está mucho mejor también, ¿no? Es similar a, por ejemplo, en los Estados Unidos, la licencia de conducción que dice el estado y cuando cambias de estado tienes que avisar en el sistema de tránsito de donde te mudas que ahora vas a estar allá. Claro. Sí, bueno, aquí es similar y por lo general en Europa se han sorprendido mucho, no sé, la charla, bueno, la de los datos en Chile la di en el 8.8 y también Sí. en una conferencia en París, en Hack y todo Zoom, y por lo general los europeos no podían creer cómo se podían encontrar tantos datos centralizados, ¿no? Y cómo todo a través de un identificador único. Acá el uso de identificadores únicos no es tan predominante, digamos. ¿Cómo, Se tiene ¿Y cómo los es el bancos, por manejo de ejemplo, los cómo funcionan en datos? Suiza? Ay, disculpa, no te escuché. Ah, sí, lo que pasa es que lo que tú decías recién, en Chile, la mayoría de los bancos ocupan como identificador o nombre de usuario el root. Sí, Entonces, tú por un lado decías que podías llegar a saber qué personas son clientes o no, claro, e incluso algo peor, yo creo. Yo podría empezar a probar por cada root 3 o 4 combinaciones de contraseña y podría empezar a exactamente, bloquear todas esas cuentas. Y si eso lo exactamente. automatizo, puedo hacer una denegación de servicio a los bancos. O puedes sacar las contraseñas probando, no sé, contraseñas muy comunes contra todos los roots. Claro. Lo he hecho, pero Pero, seguro de alguno. bueno, No, ya acá saben por qué José está en Suiza y no está en Chile. abriendo las cuentas acá. Bueno, No. acá, por ejemplo, los bancos te dan ellos un identificador, que es Ah, lo ok. que es más, digamos, más, Seguro. por el punto de vista de privacidad, es mucho Pero es mejor. privado. Ese identificador que te dan a ti Sí. es privado. Eso es privado y es único en ese banco. Entonces Sí, vas a otro banco y te dan otro. exacto, es para tu banco, no es... Sí. Entonces no te pueden identificar a través de ese identificador. Si solo tienen el identificador, no pueden saber quién eres tú, digamos. Y con el Claro. root. Yo creo que es complejo el tema, porque por ejemplo en Chile el root es público. La base de datos del server era pública, pero nosotros no estamos de acuerdo quizás con eso. Quizás debiera haber como una consulta ciudadana, Lo que, alguna lo que- asesoría con el gobierno para definir qué es público, qué no es público. No, es que el root ya es público, ¿no? A mí me gusta hacer la diferencia tal vez de dato público o open data y el dato eh, abierto, pero que se abrió o porque se fugó o porque alguien hizo una ley y no se dio cuenta de lo que hizo y publicaron millones de datos. Entonces, estos datos que se publicaron después o que se publicaron accidentalmente también tienen que ser considerados, ¿no?
Entonces tú no puedes tener, sabiendo que todos estos datos son públicos, no lo puedes utilizar para autenticar, por ejemplo. O sea, una vez que se abrió, yo debiera dejar de ocupar los mecanismos que ocupan esos datos. Exactamente. Porque como que se clasificaron, por así decirlo. Como el Servicio de Impuestos Internos en el ejemplo anterior era, oye, tú sabes que los datos sobre los padres de cualquier persona son públicos. No los puedes estar utilizando. No los ocupes para autenticar, claro. No, autenticador, claro. Y todo esto debería de haber un organismo que supiera qué datos están públicos, ¿no? Aunque no los proporcione directamente el gobierno, o que se hayan fugado, cosas así. Claro, sí. Y probablemente ahí es donde ahí es donde tiene mucho más sentido que exista como un observatorio respecto a privacidad de los ciudadanos o open data y que regule un poco esto, la privacidad versus las transparencias. Y ahí es donde, digamos, se empieza con la publicación de todo el registro de todas esas bases de datos. Porque de otra forma controlar qué sí estaba o qué no estaba o qué se fugó o qué no se fugó, pues... Y más que nuestros países usualmente son muy grandes, porque pues en Europa los países son relativamente pequeños, con poblaciones relativamente bajas. Colombia tiene 47 millones 48 millones de ciudadanos. No es tan fácil el control como por ejemplo, no sé, Holanda, que tiene, creo que son 2 millones, 3 millones. A mí, hablando de países grandes, me interesa mucho saber qué es lo que va a hacer Estados Unidos a partir de esta base de datos de Equifax. De Equifax, sí, claro, porque son 147 millones de, sí, porque incluso, de registros que se fueron. Incluso el Social Security Number ha cambiado. Antes era... también hubo ciertos ataques que permitían la identificación individual por el número de seguro social, y lo que hicieron fue, digamos, randomizar ciertos números del Social Security Number. Entonces, se puede cambiar la manera en que se usan estos números. Entonces, no sé si vayan a implementar otro cambio similar a partir de la fuga de datos o qué es lo que vayan a hacer, pero a mí me interesa mucho estar atento sobre eso. Yo tengo un par de dudas más acerca de precisamente estas cosas como culturales, porque por ejemplo, como decíamos al principio, en Chile y en Colombia, en todo lado te piden esos números y cambiar eso culturalmente es complicado. Muchas veces la usabilidad o la facilidad para los usuarios termina yendo en contra de la privacidad y eso creo que es algo que pues es complejo por cultura, pero los modelos de transparencia sí son buenos. Me parece que dentro de los estados sí son buenos. Tú que has estado mucho más viendo esos datos, ¿en dónde crees que, digamos, es una implementación ideal que es de las que has visto? Uy, implementación ideal. O sea, yo sí, creo... por eso. Claro, en Chile. Chile, ¿no? Ideal para hacer pentes, de estar del lado malo en Chile. No, a ver, yo creo que, claro, la cultura es muy difícil de cambiar, pero esto se tiene que hacer de arriba para abajo. Yo creo que ni las empresas van a cambiar, ni las personas van a cambiar. Por ejemplo, sí. Gabriel decía, es que se tuvo que rendir y empezar a dar el root. Entonces no puede ser que el cambio venga de abajo. Tiene que ser o por legislación, claro, para que no te lo pidan, o tienen que ser una legislación que no permita que se publiquen los datos personales privados. Entonces, todo esto se tiene que hacer desde arriba y con organismos que se dediquen a eso. No sé, en Chile tampoco existen ahora organismos que se dediquen a eso. Para la transparencia está el Consejo de la Transparencia, pero no maneja temas de privacidad exactamente, ¿no? Entonces, claro, o sea, se tiene que estudiar bien caso a caso y implementarlo desde arriba. Una implementación desde el Estado, yo creo. Tampoco las empresas van a hacer mucho para proteger la privacidad de las personas.
Actualmente el modelo de negocios no apunta a la privacidad. Sí, ¿Y sí. tienes pensado seguir investigando esto, José, o no? ¿El Open Data? Nunca me fui. Claro, entonces seguimos investigando temas de privacidad. Por ejemplo, actualmente aplicaciones móviles que publican tu ubicación. Eso es un tema también súper importante, ¿no? Y bueno, y la gente no se da tanto cuenta porque al final, hasta que un hacker o alguien curioso se mete a la aplicación y ve que y ve que la aplicación está mandando tu ubicación exacta o datos de navegación o lo que sea, ahí No, o hasta que alguien te lo cuenta. Tengo un caso relativamente hace poco y de alguien que le dijeron, ah, tú estuviste en tal y tal y tal sitio. Eh, sí, sí, ¿cómo supiste? No, tú me compartiste a través de buscar amigos de Apple hace 5 años y desde hace 5 años sé dónde estás. Exacto, sí. No, y si no ves los Sí. datos de ubicación de Google, si no los tienes desactivados, da miedo. O sea, Sí, ¿Conocen la aplicación Google Trips de Google, de los viajes? Yo no. quedé loco, porque sí. la instalé hace un mes, pero Google sabía mis viajes desde el año 2002 hacia atrás. Mm. Sabía exactamente dónde estuve, en qué época del Sí. año, en qué lugares. Increíble. Sí, sí. A mí, bueno, yo también me di cuenta en alguna ocasión de que me decía, bueno, ya si vas a salir del trabajo, porque sabían como dónde trabajaba, te sugerimos que empieces a salir ahora porque se está haciendo un embotellamiento, un taco cerca, ¿no? Entonces, claro, Es- sabía cómo iba, dónde estaba y a dónde iba. Yo uso con Google, yo uso en vez del Gmail tradicional, uso la aplicación de Inbox Mm. y es impresionante. O sea, tú sacas un tiquete y de De una vuelo. vez te lo agrupa como tu próximo viaje es a tal y sacas te llega la reserva del hotel y te lo agrupa ahí y te sale un letrero que dice, cuidado porque tienes que hacer el check-in en 2 horas y Claro, ¿no? Y eso al final es algo, digamos, tiene mucho valor, es muy sí, sí, útil. sí, es Es muy la útil, Internet es muy útil. predictiva, Claro, pero no tiene mucha privacidad. pero también invade mucho la privacidad y ahí está el tema de ¿a qué le damos más valor, a nuestra privacidad o a esa utilidad? Sí, yo creo que para las personas normales es una utilidad genial. Para personas como nosotros que vivimos de esto es, Dios mío, saben todo de Con mí. nuestro nivel de paranoia, Sí, ¿por qué? Toma uno una foto y a los 10 minutos te dice, ¿quieres compartírsela a Gabriel, que le acabas de tomar una foto? Y uno, "Ey, no, 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 espérate". Sí. Bueno, bueno, súper interesante. Yo creo que podríamos seguir hablando horas de este tema y quizás deberíamos tener un segundo volumen. Claro. sobre datos abiertos me parece Sí, sí, si nos interesantísimo. pusiéramos a hablar de Google y de la Internet predictiva, claramente nos da para otro talks. Sí, total. Pero bueno, José, súper muchísimas interesante. gracias. Sí. Sí, José, gracias, te pasaste. Muchas No, bueno, gracias, muchas fue gracias súper por la bueno. invitación. Bueno, vamos a ir a nuestra última sección. Vamos a entrar a las herramientas. Hoy vamos a aprender un poco a analizar las cabeceras de los correos electrónicos. Es algo muy útil para poder identificar cuándo es un spam o cuándo contiene alguna característica de maliciosa, un phishing. Voy a usar un correo que me llegó de United Bank of Africa Benin. O sea, a simple vista es un correo, aunque Google lo marca como spam. Si ven el correo, pues eh, la dirección es bastante particular, pero pues este es simplemente un ejemplo porque pues, hay unos que llegan perfectos. Entonces, existen muchas herramientas para analizar cabeceras. Voy a usar esta que es pública y después voy a explicar otra que pueden descargar a su máquina.
mxtoolbox.com y entran aquí al Analyze Headers para poder obtener la cabecera en Google. Simplemente le dan ahí en mostrar original, les va a abrir como en TXT el correo, pues les va a poner esta cabecera donde les dan una serie de datos y aquí pueden ver la cabecera del correo, para quién iba, cuándo llegó, algunas cabeceras que pone Google, las cabeceras de Authorized Receive Chain, donde se validan parámetros del correo, de los receptores. Aquí deberían aparecer el SPF, el DKMI y el DMARC. Este correo pues evidentemente no tiene nada de eso, es un correo falso. Entonces, para poderlas analizar, pues analizarlas así es muy complejo, entonces es más fácil simplemente copiarlas. Uno siempre copia hasta antes de que empiece el texto. Va a la cabecera, aquí a la MX Toolbox, simplemente la copia y le dice analizar cabecera. MX Toolbox suele ser un poco lento para la respuesta, eh, pero pues tampoco es que sea muy lento. Acá pueden ver los saltos y cuánto se demoró en cada uno de los saltos. Y aquí ya pueden ver el análisis de cuáles son cada uno de los saltos que hizo. Y como pueden ver, los dos primeros servidores por los que pasó el correo electrónico están dentro de una lista negra, lo cual pues no es muy recomendado ya de antemano. Y acá ven un poco más claro cuál es el contenido de cada uno de las cabeceras. Como les decía, existen muchas otras herramientas. Existe esta que, que está en GitHub, que es MHA. Muy buena, la recomendó, la primera vez que la vi la recomendó Alejandro Ramos en Twitter, Mail Header Analyzer. Realmente el procedimiento de instalación es supremamente simple, pues yo uso Debian hace muchos años, entonces es supremamente simple. Después para ejecutarlo también es realmente simple. Simplemente tienes que crear otra vez el enlace virtual, volverlo a lanzar y ejecutarlo. Lo, lo llamas al localhost 127.0.0.1, 0.1, dos puntos, ahí te dice el puerto, que el puerto es el 8080. Y el sistema pues inmediatamente te levanta el Mail Analyzer. Lo mismo, copias aquí la cabecera y le dices analizar esto. Al ser local pues es mucho más rápido. Te muestra los saltos, los tiempos también. Acá te pone de una vez los saltos, cuánto se demoró en cada uno. Entonces, como pueden ver en este segundo se demoró 9 horas, lo cual pues no es tan normal que en un servidor de correo se demore 9 horas, pero también es una prueba de que los correos no son mensajería instantánea, de que se pueden demorar. Y también el análisis de las cabeceras. Este es local, tiene también varios mecanismos para analizar cabeceras. Y vamos a ver otro que tiene un correo que no dice exactamente de dónde viene. Vamos a analizarlo. Vemos que viene de una cuenta Gmail, pero este viene ya con las tres marcas por ser un Gmail. Gmail tiene las tres, SPF, DKMI y DMARC, lo cual pues esto permite evitar un poco la suplantación. En realidad la correcta implementación de estos tres prácticamente garantiza que sea muy poco probable que sea suplantado el correo electrónico. Vamos a verlo, también está antes del texto. Veamos a las cabeceras. Volvemos y pegamos la cabecera acá. Aquí como era de Gmail a Gmail, pues es prácticamente directo. Lo máximo que se demoró fueron 3 segundos. Acá vemos los saltos.
Acá ya vemos los cálculos de ARSync, de la señal, que es la mezcla pues del SPF, del DMARC y del DKMI para dar estas llaves. Podemos ver acá en la cabecera pues completos todos los datos de la firma. Podemos ver lo que dice el SPF completo, si está dentro de lo que debe ser, los parámetros de autenticación. Vemos la firma, la llave de la firma del DKMI, con lo que podemos validar los orígenes, cabeceras de la firma que les coloca Google. O sea, así podemos analizar las cabeceras, saber de dónde vino, cuál es la IP origen, la IP origen del servidor, no necesariamente de la máquina, la IP origen del servidor. Y pues igual en el que es local, este es un poco más rápido, pues hace unos análisis un poco más fáciles, te pone un poco la ubicación, te marca también todas estas. Espero que les sea útil, la verdad me parece que es una herramienta de análisis muy importante para las empresas para poder validar un poco las cabeceras, saber dónde vienen los correos y pues para que las personas aprendan en caso de que tengan alguna duda si el correo es o no es legítimo. Estas son dos herramientas o dos mecanismos para poder validar un poco de dónde es el origen del correo y así poder decidir si eso no es válido. Gracias. Hola, en esta ocasión en herramientas les quería mostrar Bloodhound. Bloodhound lo encuentran en GitHub, en Bloodhound AD, y básicamente Bloodhound te permite generar un mapa gráfico de un dominio en particular y poder ver toda la relación entre equipos, computadores, etc. En la página de GitHub aparece toda la información de cómo instalar Bloodhound, cómo bajarlo, incluso acá a mano derecha aparece una wiki que es bien simple y bien detallista, donde te explica cómo instalar paso a paso la herramienta. Ahora, para correr Bloodhound, lo primero que tenemos que hacer es correr primero la consola Neo 4J, que es el servidor gráfico, y una vez que corremos la consola ya podemos ejecutar Bloodhound directamente. La idea de Bloodhound es un script y la idea es que se corra en un servidor o en una máquina del dominio. Una vez que se corre el script te genera 4 archivos, que son los que aparecen acá a continuación. En este caso ya teníamos los cuatro archivos cargados, son 4 bases de datos que se cargan, y al cargar las bases de datos se genera gráficamente todo este mapa del dominio. Esta herramienta es muy buena tanto como para administradores también como para auditores. Acá aparece todos los usuarios, computadores, grupos y sesiones que son parte de este dominio. Trae queries. Estas queries vienen predefinidas y tú también puedes crear nuevas queries. Por ejemplo, puedes encontrar a todos los administradores de dominio. Puedes encontrar, por ejemplo, la lista de top 10 de usuarios de computadores con más administradores, por ejemplo, que es la query que hicimos ahora en este momento. Y la verdad es que es muy gráfico y te permite todo ver de manera visual, que es mucho más simple cuando uno está haciendo una auditoría o también para el administrador de la red. Yo incluso podría encontrar la ruta más corta entre 2 máquinas también. Por ejemplo, encontrar la ruta más corta para tomar control del dominio, por ejemplo, o cómo proteger también mejor a los administradores de dominio. Por ejemplo, acá, cuál es la ruta más corta entre una máquina y el domain admin. También yo puedo, desde una máquina, por ejemplo, si yo tuviera acceso a esa máquina, puedo definir esa máquina como el nodo de inicio y definir una máquina destino que a mí me interese, ya sea auditar o proteger, y la pongo a esa segunda máquina como la máquina de fin, y automáticamente Bloodhound me dice cuál es la ruta más corta para llegar desde esa máquina de inicio a la otra máquina de fin que yo definí.
y quiénes son los usuarios que en ese momento estaban conectados a esas dos máquinas. Y ahí pueden ver desde la máquina de inicio que yo definí a la máquina de fin cuál sería la ruta a seguir. También Bloodhound es parte de Empire. Empire es un framework como Metasploit, pero desarrollado en PowerShell y viene ya integrado con Bloodhound. Por lo tanto, yo directamente desde Empire también puedo ejecutar Bloodhound. Este es un proyecto que en realidad es mucho más nuevo, obviamente, que Metasploit, pero ha ido mejorando mucho y se le han ido agregando distintos scripts como Bloodhound. ¿Qué más puedo hacer con Bloodhound? Por ejemplo, puedo ver las distintas sesiones que están abiertas, las cantidades de sesiones que están abiertas por cuentas de usuarios o por cuentas de administradores. Puedo ver también por máquina cuántas sesiones tiene en ese momento corriendo, cuántos administradores, cuántos usuarios. O sea, puedo ver toda la información ya sea desde el punto de vista de usuario o desde el punto de vista de la máquina. Y como les decía, en realidad vienen muchas queries predefinidas ya y además en la parte inferior de abajo yo puedo crear nuevas queries. Y la verdad es que es una herramienta muy buena tanto como para administradores de dominio como para auditores, sobre todo si se está haciendo un ethical hacking interno, por ejemplo. Espero que les haya gustado Bloodhound. Muchas gracias. Bueno, fue muy interesante el Talks de hoy. Gracias, José. Espero que haya sido una buena experiencia para ti haber participado con nosotros en este Talks. Esperamos tener una segunda oportunidad de volver a hablar en conjunto. Gracias a ti también, Diego. Fue muy interesante el Talks. Así que no sé, si tienen algo más que agregar. Yo, por mi parte, muchas gracias a ambos. Vale, no, muchas gracias. Y bueno, claro, disponible para otra charla muy entretenida cuando quieran. No, muchas gracias de verdad a los dos. Muchas gracias a todos por estar acá, por seguirnos. Y pues por lo menos para mí nos vemos en la próxima temporada. Ah, sí, para mí también. Es mi último Talks, así que nos vemos en la próxima temporada de Eleven Path Talks. Muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos todo este año. Felices fiestas a todos.